Gracias a Estudios por el Pase. Bienvenido una vez más a una emisión de VM Noticias. Quien le habla, su servidora Gladys Sarmiento. Estoy aquí en la ciudad de Roma, hogar del gran imperio romano. Mis compañeros me acompañan en otros puntos de la ciudad. Sin más preámbulo, comencemos. Porque en VM Noticias, las noticias actuales y la historia se mantienen informados. Retomando la historia, en esta oportunidad el tema nos corresponde a la posesión. La posesión es el hecho de disponer de una cosa. Se trata de una situación de hecho, de tener o ocupar una cosa, independientemente de que haya o no un derecho que lo respalde. Un ejemplo sería, si un ciudadano romano es dueño de una cosa y además la tiene bajo su poder y bajo su control, reúne las cualidades de dueño y poseedor. Los elementos de la posesión, porque la posesión tenía dos elementos, que sería el corpus y el animus. El corpus es el elemento material, la cosa en sí como tal. Se reconoce cuando la persona se encuentra en contacto directo con la cosa. Un ejemplo sería el usuario de un bus de servicio público. Sería poseedor por el simple hecho de utilizarlo. Y el animus es la intención de comportarse como lo haría el propietario de la cosa. Es la voluntad consciente de la relación de dominio sobre la cosa. Un ejemplo sería del animus, el ladrón, que a quien nadie le niega su calidad de poseedor. Bueno, para continuar con el siguiente tema, le doy el pase a mi compañero Joseph López, que se encuentra en otro punto de la ciudad. Adelante, compañero. Por el pase, compañera Gladys. Desde este domo seguimos en vivo retomando lo que es la profesión sobre la posesión en la antigua Roma. Posesión, aun cuando no es un derecho sino un hecho, esto no puede ser arbitrariamente violentado por cualquier persona, ni siquiera por aquel que tiene derecho sobre la posesión que otro posee. Si esta persona se cree con derechos, deberá dirigirse a un magistrado, solicitando una acción contra el poseedor para exigirle la entrega de esa posesión. Por tal modo, el pretor protege la posesión, ya que perturbar o despojar a una persona porque nos creemos en el derecho de hacerlo, esto sería tomarnos la justicia por las manos y estaríamos alterando lo que es el orden social y el orden jurídico. Es por este motivo que en el derecho romano el pretor protegía la posesión por medio de los interdictos posesorios, que son órdenes emanadas por el pretor a instancias del poseedor, dirigidas en contra del autor de la perturbación o desalojo. El pretor empleaba dos interdictos. El primer interdicto es el retinendae possessionis, que es retener la posesión. Este interdicto procede cuando el que se halle en una posesión o en una tenencia de una cosa haya sido perturbado en ella, con la intención de inquietarle o despojarle. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona viene poseyendo una parte de una finca y el vecino viene y le impide porque considera que es suya. El segundo interdicto es recuperandae possessionis, que es recuperar la posesión. Lo que se pretende es que el poseedor del bien que haya sido despojado de dicha posesión por otra persona recupere sin entrar a diluir si éste tiene derecho a la propiedad o no. El plazo para este interdicto es 1 año después del desalojo. Ahora le doy el pase a mi compañera Sugeris Andrea, que se encuentra en otra parte de la ciudad. Gracias, Gladys, por el pase. En esta oportunidad estaremos hablando un poco sobre la adquisición de la posesión. En el derecho romano, la posesión se adquiere mediante la actuación de sus dos elementos constitutivos. Esto es la disponibilidad física de disponer de la cosa, corpus, y la intención de poseerla, animus. Para que la adquisición se cumpla es necesaria la coexistencia de ambos. El doctor Rafael Ruiz Carrillo, catedrático de Derecho Romano, nos presenta algunos casos en los cuales funcionan los elementos nominalmente. En el primer caso, lo podemos encontrar en que el sujeto que va a adquirir la posesión ya tenía la cosa en su poder. Es el caso del arrendatario que compra la casa que habita. Dice el doctor que sería ridículo obligar
a desocupar la casa para representar posteriormente dentro del formulario jurídico que recibe la posesión. Se dice que hay una tradición brevis manus. Ahora bien, en el segundo caso presenta la tradición simbólica en una persona que desea adquirir una mercancía que está encerrada en un depósito y tener en consecuencia la posesión sobre ella, por lo que busca, con lo que basta con que le entreguen las llaves del cuarto donde están depositadas dicha mercancía. Dice el doctor que se puede observar que en ambos casos, ¿verdad?, presentan ahí un acuerdo de voluntades, porque si se tratara de un acto unilateral, no sumaría sus efectos jurídicos. Nadie que haya empezado a tener la cosa como simple detentador puede unilateralmente, por un acto volitivo, convertirse en poseedor. La causa de la posesión no puede cambiar. Dice el doctor, sería absurdo considerar que un inquilino, para cambiar de opinión, vaya a tener la categoría de propietario. Ahora bien, luego de la explicación del doctor Rafael Ruiz Carrillo, podemos decir que igualmente en el derecho romano existían algunos casos de excepción en cuanto a la adquisición de la posesión, es decir, solamente con el elemento cuerpo, corpore statum, y lo encontramos en el pupilio infans, el cual tiene derecho de propietario y puede ser poseedor por ser sui juris, por lo que tiene capacidad de goce, pero carece de voluntad esclarecida, porque ignora lo que hace, tiene incapacidad de ejercicio, entonces no puede tener un animus dominipor, lo que en la antigüedad se admitió para poder adquirir la posesión con la autoridad del tutor. Igualmente en Roma se conoció la figura de adquirir por un alienuris tanto la posesión como la propiedad, especialmente por el filius familia y por el esclavo. Se exigía en estos casos como principio general que el verdadero poseedor debía tener conocimiento de la adquisición de la posesión, pero bastaba a veces con un conocimiento general. Ahora le damos el pase al compañero Jerry Sarmiento. En el ámbito de la historia, como parte de lo argumentado por los ponentes anteriores sobre el tema de la posesión, quien les habla, Jerry Sarmiento, estudiante del primer año de la carrera de Derecho, sobre las posesiones anómalas, acerca de los requisitos necesarios para que se otorgue la defensa interdictal. Diversos autores dan a entender que la posesión en Roma estaba formada por un componente material, el corpus, y otro intencional, el animus domini. Esto consistía en la voluntad de tener las cosas como dueño, mientras que el corpus hace referencia a la tendencia física de las cosas. De acuerdo a esto, o a estas corrientes de pensamiento, en la época clásica habían tres figuras que no cumplían a estos requisitos, pero eran protegidas por los interdictos. Estas eran las situaciones del precarista, el acreedor ignoraticio y el secuestratario. El precarista se trataba de un sujeto que albergaba la posesión de forma completamente revocable por el dueño de las cosas, que se había entregado en cualquier momento y sin necesidad de justificarlo. La figura del precario tuvo su inicio en el tracto feudal del vasallaje. Esto significaba que los patronos concedían a sus clientes terrenos en precario para que estos lo usasen de forma gratuita. El acreedor ignoraticio correspondía a aquel sujeto que recibía del deudor una cosa como garantía. De esta forma,
se encontraba en la posesión del objeto que había tomado en prenda, pero sin la persecución o la persuasión del tenerla como su amo, pues aquel que tenía el derecho de la propiedad continuaba siendo su legítimo dueño. Ahora bien, el secuestratario correspondía a la figura de aquel que guardaba un objeto litigioso a modo de depósito para dárselo en última instancia a aquel que saliese victorioso en la contienda judicial. El secuestratario surge en Roma con la legis actium, sacramento id rem, según la cual se otorgaba de forma transitoria el objeto de litigio. La presencia de cualquier de ellos se justificaba siendo considerado como excepciones, pues se trataba de una posesión derivada, es decir, transferida por el titular del derecho, transfiriendo el ius possessionis del dueño al receptor de la cosa. En la época posclásica, el acreedor pignoraticio pasaba a tener la cosa dada en prenda en el marco de un contrato del cual se podían derivar acciones, en este caso de la acción pignoraticia. Así, el precario pasaba a ser un contrato especial y nominado, protegido mediante la acción praescriptis verbi. El secuestro se transformaba en el contrato de depósito, pudiéndose ejercitar la acción depósito. En síntesis, las posesiones anómalas constituyen así los supuestos de posesiones derivadas al acreedor pignoraticio, el precarista o el secuestratario. En cualquier de ellos se carecía del animus domini, es decir, no poseían en concepto ser dueños con intención de ser propietarios, no siendo estos los poseedores, sino que poseían en nombre de otros la posesión, representando una situación no verdadera y propia de una verdadera posesión, sino de transmisión en favor de las personas indicadas del ius possessionis, o derecho de posesión correspondiente al verdadero dueño de la cosa. Gracias por su atención. Espero les haya sido significativo mi reportaje. Ahora le hago el pase a mi compañera Yulixa, quien les va a hablar sobre la posesión de fe. Adelante, Yulixa, con tu reportaje. Gracias, compañeros. Seguimos transmitiendo desde el asombroso Coliseo de Roma. Mis queridos televidentes, seguimos acá informando. ¿Qué entendemos por la posesión de buena fe? Ahora bien, posee de buena fe quien cree que tiene jurídicamente razón para poseer, considera que le pertenece el derecho poseído. Al contrario, el poseedor de mala fe está en cuenta de que carece de derecho legítimo sobre la cosa poseída. La posesión de buena fe adquiere los frutos de la cosa poseída y goza de la misma protección del propietario, pudiendo ejercer la acción publiciana. Conduce la posesión de buena fe a la usucapium. En este momento le daré el pase a Alexa para que me defina usucapium. Alexa, ¿me puede definir usucapium? Según la RAE, usucapión, como sustantivo femenino en derecho significa adquisición de una propiedad o de un derecho real mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto por la ley. Muchas gracias, espero y les haya servido esta definición. Es importante mencionar que la posesión es justa cuando no tiene los vicios de vi, clan o precario. Con esto culminamos este tema de la posesión en Roma. Esperamos que les haya sido de interés este gran reportaje junto a todo el equipo. Nos vemos en otra omisión de VM Noticias. Se despide con ustedes Yulixa Ceballos.